Queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan con humildad y sencillez a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con todos ustedes en este día donde celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y durante esta semana pues vamos a vivir los acontecimientos de lo que es el arresto, toda la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto poder compartir con ustedes. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina, agradeciendo a Dios el don maravilloso de la vida y agradeciendo a cada uno de ustedes por su apoyo, por sus oraciones, por su cercanía y por sus granitos de arena. Que Dios me les siga bendiciendo, que Dios les siga acompañando y multiplicando en la vida de cada uno de ustedes. Queridos hermanos, ya el día de mañana, lunes santo a las 10 de la mañana, voy a recibir la nueva parroquia que se me va a encomendar para pastorearla. Y están todos cordialmente invitados. Vamos a grabar, Dios mediante, la misa para presentárselas a ustedes en la iglesia donde vamos a estar. Si Dios nos lo permite y hay luz, pues iré a transmitir un poquito en vivo para presentarles a ustedes ese lugar donde voy a ejercer el sacerdocio de Dios, la comunidad que me va a ser entregada, que va a ser puesta en mis manos para llevarlas hacia Puerto Seguro, hacia el encuentro con el Señor. Y les pido de sus oraciones para seguir adelante en esta nueva tarea, en esta nueva misión que la iglesia me está pidiendo de ir a servir en medio de una nueva comunidad parroquial. Y pido a Dios que me dé la fortaleza para seguir adelante. Y gracias a todos ustedes por los que dan esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo. Vamos a seguir adelante. Cambiamos de parroquia, pero seguimos adelante en el trabajo de la evangelización. Seguimos adelante en la ayuda a los pobres, en la ayuda a los necesitados, ya que hasta el 1 de mayo es que voy a la nueva parroquia que me va a ser entregada el día de mañana. Por eso, con humildad, con sencillez, les animo a seguir orando, a seguir apoyando, a seguir ayudando y sobre todo a seguir dando también para los pobres, para los necesitados. Allí vamos a tener también unas realidades distintas, gente que hay que ayudar, y lo vamos a hacer con la gracia de Dios y con la gracia de cada uno de ustedes. Saludamos en este momento con mucho cariño a Carmen Laracuente. Buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Val Zúñiga, hola, Padre. Buenas noches, aquí en mi trabajo a la espera, que Dios le bendiga tu trabajo. Rosa Pleite, buenas noches, Padre. Juana Castillo, buenas tardes, Padre. Feliz Domingo de Ramos. Le pido bendiciones para mi familia, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Mariano Cortés, buenas tardes, Padre. Vamos al encuentro con la palabra de Dios. Eve, buenas noches, Padre. Maluis Adrián, desde Tamaulipas, México, lista para el encuentro con la palabra de Dios. Marta Cáceres, buenas noches, Padre. Feliz día del Señor y feliz bendecido día de Ramos. Gracias, igualmente. Socorro Conry, buenas noches, Padre. Bendecido día del Señor. Ofrezco la palabra por la salud de todos los sacerdotes. Amén. Saludamos también a Marta Cáceres, Ofelia Salgado. Bendecida noche, Padre. Saludamos también a Araceli Corneco. Buenas noches, Padre. Vengo al encuentro con la santa palabra de Dios. Saludamos también a Carlita Azuero, buenas noches, Padre. Gregorio, feliz domingo, día del Señor, que Dios le acompañe y le fortalezca siempre, amén. Angélica de Jesús, buenas noches, Padre. Isidra Romero, buenas noches, Padre. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo llene de salud, feliz domingo de Ramos, igualmente. Irene Yurkin, buenas noches, Padre Medina. Víctor Ramírez, buenas noches, Padre. Me es grato pedirle su bendición por mi matrimonio, que concebimos hace unos días, gracias a usted y la palabra de Dios, muchas. Bueno, Víctor, que Dios me le bendiga, que Dios le bendiga a su familia, que Dios le bendiga a su matrimonio, que el Señor les acompañe, les dé fortaleza para seguir adelante y que el Señor bendiga cada paso que den en su matrimonio. Ánimo a seguir adelante y nunca se olviden de Dios. Saludamos también a Linda Verónica. Buenas noches, Padre. Vengo al encuentro con la santa palabra de Dios. Feliz Domingo de Ramos. Felicita Hernández. Buenas noches, Padre. Lista para la escucha de la palabra. Cleo Morales. Buenas noches, Padre. Bendecido domingo.
Saludamos a Marisol Márquez, feliz bendecido domingo, día del Señor. Padre Medina, vengo al maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Adelina Luna, buenas noches, Padre. Rosalba Trujillo, bendecida noche, Padre. Saludamos también a Irma Collazo, buenas noches, Padre. Yolanda Montaño, buenos días, Padre. Hoy pude escucharlo en vivo, ya que todavía entro a trabajar a la 1 de la tarde. Qué bueno escucharlo, Dios me le bendiga. Yolanda, que Dios le bendiga en tu trabajo y le bendiga en el país donde estás. Saludamos a Julio Lazo, aquí presente, Padre, esperando la santa palabra de Dios por medio de usted. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Saludamos también a Lorenza Cruz, buenas noches, Padre. Guillermina Pérez, hola, Padre. José, buenas noches. Feliz y bendecido domingo, lista para la reflexión. Amén. Saludamos también a Lorenza Cruz, saludo, Dios le bendiga. Yuli Pérez, buenas noches, Padre. Gregorio, le bendiga y lo acompañe siempre. Ofrezco la palabra de Dios por usted y por todos los sacerdotes. Muchas gracias. Amén. Estel María, buenas bendiciones, Padre Gregorio. Marina de Lourdes, bendecido día, Padre Gregorio. Amén. Dios con usted y su familia. Victoria Méndez, buenas noches, Padre. Un día más para aprender la palabra de Dios. Qué bonito, claro que sí. Aquí estamos todos para eso. Adelina Luna nos dice, bendecida noche, Dios le bendiga. Saludamos a Sandra Pesina, bendiciones aquí presentes para el hermoso encuentro con la palabra de Dios. Bendiciones, Padre. Felicita Hernández dice, ya compartí la santa palabra de Dios, Padre. Saludamos también a Silvia Gutiérrez, buenas noches, Padre. José, saludos cordiales, Dios le bendiga. Olivia Lagorre, buenas noches, Padre. Saludamos a Silvia Gutiérrez, muchas gracias, Padre. José, Ileana Leal, buenas noches, Padre. Villamaro, buenas noches, Padre Gregorio, que Dios le siga le reciba en su nueva iglesia, bendecido, amén. Griselda García, saludos, Padre Gregorio, que Dios le bendiga. Juana Huestanas, buenas noches, Padre, gracias, Padre, por su preocupación por nosotros, somos el rebaño que Dios le ha confiado, amén. Juana Roble, buenas noches, Padre Gregorio. Medina, bendiciones. Silvia Gutiérrez, bendecida noche, Padre, feliz domingo, día del Señor. Armando Rosa, buenas noches, Padre Gregorio, saludos de México, un saludo y bendición por Fabián Rosa Maya, que Dios, Padre de bondad, les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Marta Alexandra, buenas noches, Padre. Pido por la salud de Elisa Escalante, que Dios, Padre de bondad, pase su mano sanadora sobre ella y le restablezca su salud. Amén. Jaime Santo, buenas tardes, Padre. Bendiciones para mi familia. Aquí me acompaña mi hija Jocelyn. Ya llevamos 7 meses escuchando la palabra de Dios. Me dé más fortaleza para seguir adelante. Jaime, Jocelyn, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por estar en el caminar de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todos los tuyos. Ánimo a seguir adelante. No fallemos en la escucha de la palabra de Dios, sino que cada día fortalezcamos más nuestro espíritu. Yolanda dice, gracias, Padre, por su bendición. Carmen Valenzuela, buenas noches, Padre, feliz domingo del Señor. Silvia Gutiérrez ofrece la palabra por los sacerdotes y por la familia Gutiérrez García. Linda Verónica, Padre José, que Dios le siga bendiciendo en su nueva iglesia para que siga en sus buenas obras de evangelizar y llorar necesitado. Amén. Eva Zapata, Dios le bendiga siempre y la Santísima Virgen nos bendiga. Padre José y a su familia, al Papa Francisco, amén. Olivia Galagorre, saludamos a todos los que con humildad se acercan a aquella luna. Buenas noches, Padre, que Dios le bendiga, un abrazo en Cristo, amén. Les invito a todos, vamos a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, porque este capítulo 18 del libro de Job es interesante. ¿Por qué interesante? Porque Job va a responder. Y ya sabemos, como hemos escuchado en los capítulos anteriores, cómo responde Job, pero hoy va a responder es uno de sus amigos. Ya Job le respondió a Elifaz de Temán, ahora le toca el turno a Bildad de Súa, que es el que le va a responder a Job, y es interesante lo que vamos a escuchar. Por eso te invito para que no te distraigas, no te pierdas, sino que te mantengas centrado en lo que nos va a presentar este capítulo 18 del libro de Job. Interesante para que nosotros reflexionemos a la luz de la palabra de Dios. Decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a este encuentro con la santa palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina. Les invito, si todavía no has
vivido la Santa Misa, aquí en nuestro canal tenemos la Santa Misa del Domingo de Ramos, que grabamos también en medio de nuestra parroquia San Silvestre, con la procesión, cantando, batiendo las palmas y viviendo también con humildad y sencillez el santo sacramento de la Eucaristía. Por eso, con humildad, con sencillez, les invito a disponer sus oídos, su vida, su corazón, para escuchar el capítulo 18 del libro de Job, 21 versículos, pero presta atención a lo que Dios nos va a presentar a través de su santa palabra. Libro de Job, capítulo 18. Bildad de Suad respondió así: ¿cuándo acabaréis con tanta palabrería? Pensad bien las cosas y luego hablaremos. ¿Por qué considerarnos animales y gente de corto entendimiento? Tú, que te destruyes con tu cólera, ¿quedará desierta la tierra por tu causa? ¿Se desplazarán las rocas de su sitio? La luz del malvado se apaga, el fuego en su hogar ya no brilla. En su tienda se extingue la luz, el candil que lo alumbra se apaga. Su paso firme se acorta, lo pierden sus propios proyectos. Sus pies se meten en la red, camina entre mallas. Un lazo le apresa el talón, el cepo se cierra sobre él. Oculto en la tierra hay un nudo, la trampa le espera en la senda. Espanto y terror lo cercan, entorpecen su caminar. Desfallece en pleno vigor, la desgracia se afianza a su lado. El mal devora su piel, el primogénito de la muerte roe sus miembros. Lo arrancan del amparo de su tienda, lo arrastran ante el rey de los terrores. Ocupan su tienda desahuciada, esparcen azufre en su morada. Por debajo se secan sus raíces, por arriba se agota su ramaje. Su recuerdo se borra en el país, se queda sin nombre en la comarca. Lo empujan de la luz a las tinieblas, se ve expulsado del mundo. Sin familia ni prole entre su gente, sin un superviviente en su terruño. Su destino espanta al occidente, el oriente queda estremecido. Así acaba la morada del impío, la casa del que a Dios desconoce. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por esta maravillosa oportunidad de escuchar su santa palabra. Antes de empezar la reflexión con humildad, con sencillez, les invito a todos ustedes para que le demos un dedito para arriba a la evangelización y también solicitando a ustedes la ayuda en su generosidad para poder adquirir algunas cosas que vamos a ir necesitando para la nueva parroquia, donde vamos a ir a empezar a vivir, pero es lo que salga de lo profundo de tu corazón y también para ayudar a los pobres, a los necesitados, mientras estamos todavía aquí en nuestra parroquia de San Silvestre. Por eso, si deseas apoyar, ahí en el chat en vivo hay un apartado donde tú le puedes dar clic y das lo que salga de lo profundo de tu corazón. También lo puedes hacer a través de PayPal, ya que muchas personas lo van a ver después esta enseñanza. Lo puedes hacer a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021@gmail.com,
o buscas José Peñaranda. Y también a través de Patreon, Padre José Gregorio Medina, a través del Banco de América, solicitando la información a través del número de WhatsApp más 58 416 870 1640. Y anímate a ayudarnos, a ayudar a tantas personas que lo necesitan. Con humildad, con sencillez, les expongo esto y que salga de lo profundo de tu corazón. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe a todos los que nos han venido apoyando con sus oraciones, con su esfuerzo y con su granito de arena para ayudar también a los pobres y para ir adquiriendo algunas cosas para la nueva parroquia. Hay que construir una torre o algo donde tenemos que colocar el tanque aéreo para que pueda llegar buen agua a la casa. Y entonces estamos buscando los recursos para ello, pero si alguno de ustedes desea apoyarnos, bendecido sea Dios por eso. Y también para ir adquiriendo un sonido para esta iglesia, pero lo que salga de lo profundo de tu corazón. Por eso, con humildad vamos a escuchar lo que nos presenta este capítulo 18 del libro de Job. Es interesante, es interesante. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo los tres amigos van a tener cada uno un momento para poder hablarle a Job. Mientras uno habla, los otros se quedan callados. Y cuando Job habla, los tres se quedan callados. Pero vamos a ver lo que va a presentar ahora otro amigo de Job que llegó a acompañarlo. Pero vamos a prestar atención a lo que nos va a presentar el versículo número 1 de este capítulo 18. Y dice así: Bildad de Suad respondió así. ¿Por qué? Porque acaba de terminar de responder Job cuando viene el otro inmediatamente a responderle a él. ¿Por qué? Porque eso es un tome y dame, y cada uno desde su perspectiva, pero teniendo presente que el que está sufriendo, el que está dolorido, el que está pasando la pena, el que está viviendo en carne propia todo lo malo que le pasa, es Job. Los otros llegaron a acompañarlo en medio de su desgracia, en medio de lo que estaba viviendo, en medio de lo que está pasando. Entonces, inmediatamente terminó de hablar, el otro se tomó en camino a responder y le va a manifestar. ¿Qué le va a manifestar? Le va a responder de una manera distinta también, de una manera que le va a responder a Job. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 2 y dice así: ¿Cuándo acabaréis con tanta palabra? Pensad bien las cosas y luego hablaremos. Este versículo 2 deja entrever también de que Bildad de Suad, en la respuesta que está dando, también le está hablando a sus amigos. También le está presentando a sus amigos de que basta ya, dice, ¿cuándo acabaréis con tanta palabra? Porque uno habla y el otro responde, uno manifiesta y el otro da también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este hombre le va a responder también a sus amigos y le va a decir: pensad bien las cosas y luego hablaremos. ¿Por qué? Porque hay que pensar bien antes de hablar. Y eso lo sabes tú, yo se lo sé yo también. ¿De qué? De que nos va a presentar de que yo, para hablar, tengo primero que pensar. Porque cuando la persona no piensa y habla, después tiene que arrepentirse de lo que ha dicho, de lo que ha manifestado. Por eso dice este amigo: pensad bien las cosas. Y también es para ti, querido hermano. Antes de hablar, piensa bien las cosas. Antes de hablar, prepara bien lo que vas a decir. Antes de abrir la boca, tienes que pensar bien lo que vas a decir al momento de abrir la boca. Porque es que dice claramente: pensad bien las cosas. Es decir, hay que pensar bien y luego hablaremos, para después hablar. Porque cuando una persona se deja llevar de la rabia, se deja llevar de la ira, se deja llevar de la prepotencia, se deja llevar de la venganza, se deja llevar de la amargura, cuando habla cosas y habla y habla y habla y habla y no ha pensado.
lo que va a decir, y después, cuando le llegue la reflexión de todo lo que dijo, ahí le tocará que ver el arrepentimiento de todo lo que dijo, porque no pensó las cosas que iba a decir. Esto es una gran lección y enseñanza que este hombre le dice a sus amigos, pero también a Job. Le dice, pensad bien las cosas, porque hay que pensarlas bien. Y luego hablaremos, es decir, para después hablar. Si estás lleno de rabia, de ira, de algo que te estremece por dentro, de malo, no hables. Quédate callado. Aunque nos cueste, pero tenemos que quedarnos callados para después no soltar palabras que después tengamos que arrepentirnos de ellas. Por eso les decía que este capítulo 18 es interesante, porque nos va a ir dejando a nosotros enseñanza tras enseñanza para que la revisemos en medio de nuestra vida y podamos nosotros ver cómo vamos a hacer las cosas. Y yo les pregunto, para una reflexión personal, para una reflexión interior de cada uno de ustedes, cuando tú estás enojado, estás lleno de rabia, estás lleno de ira, ¿te callas o sueltas palabras sin pensar? Eso es para una reflexión personal, para ti, de revisar cómo nosotros tenemos que aprender a quedarnos callados para después no llegar a hacer otra cosa peor. Por eso dice el versículo número 2, pensad bien las cosas y luego hablaremos. Eso es como cuando el esposo está con la esposa, entonces uno se pone más bravo que el otro, entonces hay que esperar que las aguas se calmen. ¿Para qué? Para después sí sentarse a hablar bien las cosas, que es lo que dice este hombre. Pensad bien las cosas y luego hablaremos. En otro momento vamos a hablar, en otro momento vamos a decir algo, pero hay que mantener la calma. Hay que pensar con cabeza bien fría las cosas para después no tener que ir allá y ofrecer perdón por lo que hemos dicho, porque no hemos pensado bien las palabras que vamos a decir. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque esto es el pan de cada día. Hay gente que nos hace enojar, entonces cuando nos enojamos tenemos que pensar bien las cosas, porque si soltamos palabra tras palabra tras palabra, después nos vemos graves en lo que tenemos que ir a hacer después. Entonces es mejor aprender, pensar bien las cosas y luego sí poder hablar ya calmadamente cuando las aguas han bajado a su cauce normal, cuando ya todo se mantiene tranquilo. Es ahí cuando hay que ir a dialogar, es ahí cuando hay que ir a hablar y tener esto bien presente en medio de cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la persona que no piensa bien las cosas, la persona que se va de lengua de una vez, entonces no, porque no ha pensado bien las cosas, entonces va a hacer cosas malas, va a destruir, aniquilar con las palabras, ofende, maltrata, desprestigia y hace con los demás lo que quiera, porque no ha pensado bien las cosas y ha soltado la lengua, ha soltado la sin hueso para desparramar y acabar con todo el mundo, lleno de rabia, lleno de ira, lleno de venganza. Y es que así pasa. Cuando también hay personas que no piensan bien lo que van a decir, entonces aprovechan siempre una oportunidad para enojarse y soltar toda su rabia y sueltan su lengua y no piensa bien las cosas y ofende y maltrata a todo el mundo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que después no se arrepiente, que después no pide perdón, sino que creyó que hizo las cosas bien, cuando lo hizo de una manera malvada, de una manera que no debía realizarla. Aquí tenemos que aprender con la palabra de Dios. No somos perfectos, no somos santos. Estamos en el camino de la santidad con una invitación, sí, pero tenemos que controlar también nuestra vida. Tenemos que controlar también la lengua para no llegar a equivocarnos, sino que hay que pensar bien para después hablar lo que tenemos
que hablar. Porque hay muy personas malvadas, hay personas malas que no les importa acabar, destruir con su lengua, con su boca. Y mire, uno se pone las manos en la cabeza, escuchando a la gente, arremetiendo contra otros, dándole a la sin hueso, humillándolo, insultándolo, profiriendo malas palabras, pero que son más grandes que quien las pronuncia. Entonces, esas personas que son malas, escuche lo que nos va a decir el versículo número 5, porque nosotros debemos aprender a caminar en la luz de Dios. Y si estamos en el caminar de Dios, entonces tenemos nosotros que ir cambiando nuestra vida, tenemos que dejar nuestra vida ya de maldad y empezar a caminar a la luz de Dios. Pero vamos a escuchar lo que dice el versículo número 5 en referencia a los malvados y sobre todo de cómo en el hogar de una persona mala el fuego no brilla. Aunque usted lo ve que tiene de todo, que puede estar feliz, contento, riéndose a carcajadas, dice la palabra que el fuego no brilla. Pero vamos a escuchar lo que dice el versículo número 5. La luz del malvado se apaga. ¡Ay, interesante, interesante! La luz del malvado. La luz que tenía el malvado encendida antes de empezar a hacer el mal, esa luz se apaga. Esa luz no sigue brillando, esa luz no sigue resplandeciendo. No. La luz del malvado se apaga. Y empieza a vivir en él la tiniebla, empieza a vivir en él la oscuridad. Y claramente lo dice, la luz del malvado se apaga. El fuego en su hogar ya no brilla, no va a brillar. ¿Qué va a brillar un fuego en medio de la oscuridad de la maldad? Si el fuego de la persona es que quiere salir de allí y es el fuego de Dios que viene a disipar toda tiniebla, sí disipa las tinieblas. Pero si ha preferido la oscuridad a la luz, el fuego se va apagando, el fuego se va extinguiendo, el fuego ya no va a brillar como tiene que brillar en el hogar de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿el fuego brilla en tu casa o no está brillando en tu casa? ¿Cómo así del fuego? La presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en tu familia. El fuego que viene a disipar las tinieblas de la oscuridad. Por eso el sábado santo se inicia la vigilia pascual con el encendido del cirio. ¿Por qué del cirio? Porque la luz disipan las tinieblas, la luz de Cristo que ha resucitado. Y por eso nos presenta God este versículo 5 interesante, porque si nosotros no dejamos que la luz de Dios brille a plenitud en nuestra vida, se va apagando. Si el fuego no brilla en tu casa, hay que revisar qué es lo que está pasando, qué le está dando lugar a la oscuridad en tu familia, malas palabras, ofensa, desprecio, aniquilamiento, rabia, soberbia, ira, prepotencia, hablar mal de los demás, insulto, y paremos de contar tantas cosas malas que hacen que el fuego de Dios no brille en tu casa, no brille en tu hogar, no brille en tu familia. Querido hermano, hay mucho que anotar, hay mucho que tomar apunte para hacer que el fuego de Dios brille en tu casa, brille en tu familia, brille en tu hogar, brille entre los tuyos, para disipar toda tiniebla de error, envidia, codicia, avaricia, prepotencia, todo eso. Hay que sacarlo. ¿De dónde? De la vida de la familia y darle paso a la luz de Dios.
Claramente dice que en la casa del malvado, dice el versículo 5, el fuego en su hogar ya no brilla, no va a brillar, porque prefirió la oscuridad a la luz. Y si la prefirió, pues va a arropar la poquita luz que queda, y el fuego ya no va a resplandecer, no va a brillar, y todo va a ser densa oscuridad en medio de ese hogar del malvado, del que no quiso cambiar, del que pasó de la luz a las tinieblas. Entonces, el fuego no brilla en su hogar. Revisemos, queridos hermanos, si el fuego de Dios está brillando o no está brillando en medio de tu hogar, en medio de tu vida, en medio de los tuyos. Hay un trabajo que realizar, hay un trabajo que emprender y empezar a ver si el fuego de Dios está brillando. ¿Dónde? En tu hogar. Si el fuego de Dios está brillando, en tu familia. Así que, queridos hermanos, pues no perdamos el tiempo en otras cosas. Aprovechemos el tiempo para que la luz de Dios brille en medio de nuestra familia, en medio de nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque es que hay que abrir el corazón. Hay que abrir la vida, hay que abrir todo nuestro ser a la luz de Dios. El malvado, la luz se apaga en él. Y si la luz se apaga, ese fuego de esa luz que tiene que brillar, ya no brilla, ni en él, ni en su casa, ni en su hogar. Pero escuchemos, porque toda esta reflexión de aquí en adelante, de este versículo 5 en adelante hasta el versículo 21, es una referencia de todo lo que le ha de acontecer a la persona malvada, a la persona que ha dejado apagar la luz de Dios en medio de su vida y ya no brilla en su hogar. Escuchemos lo que nos presenta el versículo número 7. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Su paso firme se acorta, lo pierden sus propios proyectos. Aquí hay algo también que ver. Escucha lo que dice. Su paso firme se acorta. El malvado cree que va por buen camino y va acelerado, va adelante. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Su paso firme se va acortando. Su vida se va acortando, su existencia se va acortando. Los pasos firmes que daban ya no van a ser tan largos, ya van a ser cada vez más cortos. Dice, su paso firme se acorta, lo pierden sus propios proyectos. Pero ¿por qué a una persona lo han de perder sus propios proyectos? Porque la persona le ha dedicado alma, vida, corazón, todo su ser a los proyectos y se han olvidado del creador del mundo y del género humano que se llama Dios. Y por eso la persona mala claramente dice, los pierden sus propios proyectos. ¿Cuáles son los proyectos del malvado? Hacer más dinero. ¿Cuáles son los proyectos del malvado? Hacer más bienes materiales a costa de los demás. ¿Cuáles son los proyectos del malvado? Acrecentar sus arcas a costa de los desposeídos, acabando, insultando. ¿Cuál es el proyecto de los malvados? Que los pierden a ellos y hacen que la oscuridad esté presente en su vida cuando planifican asesinar a un inocente. Nada más, coloquemos en un paréntesis a todos aquellos malvados, porque son malvados, que estaban de acuerdo en aprobar la ley del aborto en muchos países. ¿Por qué? Esos son malvados. La luz se ha apagado en ellos, el fuego no brilla en su hogar. Sus pasos firmes se van acortando. ¿Y qué más dice la palabra? Lo pierden sus propios proyectos, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque va en contra de la vida y no va a favor de la vida, porque la vida es Dios. Ir en contra de la vida es ir en contra de Dios. Nada más un ejemplo
para colocar, y usted podrá tener muchísimos más ejemplos donde los proyectos pierden a las personas y más a aquellos que abren su corazón a esos proyectos y se olvidan completamente de Dios. Y esto hay que tenerlo presente en nuestra vida, que es lo que nos presenta el versículo número 7. ¿Cuánta gente se ha dedicado a hacer dinero? Negocios hasta el día domingo, cuando celebramos al Señor, Domingo del Señor. Entonces los van perdiendo sus propios proyectos, los van perdiendo sus propios negocios, porque los está absorbiendo, que hacen que se olviden de Dios y después les llega la muerte y perdieron absolutamente todo. Porque hasta la vida la perdieron cuando la entregaron a las cosas del mundo y se olvidaron de las cosas de Dios. Pero, querido hermano, presta atención al versículo número 10 de este capítulo 18 del libro de Job y dice así: oculto en la tierra hay un nudo, la trampa le espera en la senda. Oculto en la tierra hay un nudo. ¿Y qué más dice? La trampa le espera en la senda. Pero ¿para quién es eso? Para los malvados, para los malos, para aquellos que se creen pasar por justos y lo que son malvados. Personas que les encanta hacerle la vida imposible a los demás y hacerle daños a los demás. Esto es lo que le espera a los malvados. Escucha el versículo número 10. Oculto en la tierra hay un nudo para el malvado. La trampa le espera en la senda. Es decir, que la trampa, ahí va a caer el malvado. Porque eso es lo que le espera al malvado. Que en una trampa caiga. Y ahí acabe por completo toda su vida. ¡Qué interesante! Lo que presenta Job, que nos deja ver a nosotros qué camino deseamos escoger, qué camino vamos a transitar o qué camino estamos transitando. ¿Será que estamos transitando el camino de Dios, en el cual nos afianzamos y proponemos el tratar de dejar por fuera toda maldad que no venga a agarrar nuestra vida? ¿O estamos por el camino de los malvados, donde la luz ya se apagó, donde el fuego ya no brilla en su casa, donde lo pierden sus propios proyectos y lo que le van a caer es en trampas, y eso le caen en las trampas los malvados, los que se han apartado de Dios, los que han dado la espalda a Dios? Queridos hermanos, revisemos en medio de nuestra vida cómo estamos caminando, cómo estamos siguiendo, cómo estamos avanzando en medio de nuestra vida. ¿Será que vamos por el camino de la luz o será que ya nos hemos desviado para el camino de la oscuridad, donde la luz ya no brilla, donde el fuego no da su esplendor, donde los proyectos arropan, absorben y pierden a las personas, donde ese más adelante va a caer en una trampa de la cual no va a poder salir? Pero escuchemos el versículo 11, porque esto sí hay que prestarle mucha atención, porque cuánta gente ha vivido espantada toda su vida. ¿Cuánta gente ha vivido el terror en sus casas? ¿Cuánta gente los ha visitado el dueño de la oscuridad? Porque han venido haciendo las cosas malas. Entonces usted lo escucha: Padre, vengo para que me bendiga esta agua, porque me están haciendo la vida imposible en la casa, me mueven las ollas, me mueven la silla, me mueven la mesa, no me dejan dormir. Y donde yo les digo, bueno, que le siga haciendo así. ¿Para qué? Para que busque a Dios, porque se ha alejado de Dios. Entonces quedó a la intemperie de que Satanás haga con él lo que quiera. Y yo les digo, vamos a buscar a Dios, acérquense a la misa, vengan con su familia, vamos a hacer una misa en su casa, invite a la comunidad y vamos a consagrar su casa a Dios y que ustedes se consagren también a Dios. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 11.
espanto y terror lo cercan, entorpecen su caminar. ¿Qué dice? Espanto y terror lo cercan. ¿A quién cercan? Al malvado. ¿A quién cercan? A aquel que se ha apartado de la luz. Entonces el espanto y el terror los van aprisionando. Entonces la gente que nunca se ha acercado a Dios, que nunca le ha orado a Dios, que nunca ha tenido a Dios en medio de su vida, que ha vivido con un fuego apagado, entonces los espantan, los hacen llenar de terror, con tantas cosas que suceden en su casa, con tantas cosas que le suceden a su familia, con todos los espantos que puedan ver. Entonces, ¿qué pasa? Porque se han apartado de Dios. Y eso es lo que les toca sufrir a los malvados. Eso es lo que le toca sufrir a la gente mala. Espantos, terror, porque nunca han dejado que la luz de Dios brille en medio de su vida, o han cambiado la luz de Dios por la oscuridad. Prefieren vivir en la oscuridad que vivir en la luz de Dios. Queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado. Debemos también revisar nuestra vida y ver cómo estamos. ¿Por qué suceden tantas cosas malas en tu casa? Porque tú escuchas que te tocan por allá cuando no hay nadie. Porque es que escuchas cuando tumban las ollas, tumban otras cosas. Cuando sientes que alguien te llega allá a tu cama y se te paraliza el cuerpo. Oye, hay que ver qué está pasando, hay que ver qué estás haciendo, hay que ver si la luz de Dios está brillando en tu vida o es que has apagado, has extinguido la luz de Dios para vivir en la oscuridad. Entonces te toca aguantar los espantos y terror que te van cercando poco a poco hasta acabar con tu vida y con tu existencia. ¿Por qué? Porque es que a los malvados nunca les va bien. Hay gente que dice, no, pero es que a fulano de tal, ese es un ladrón, mire cómo viste, cómo anda, no le falta comida, tremendas cosas tiene, mire su familia, todo bien. Y es que a los malos sí les va bien. Y yo, que soy bueno, que soy justo, que ayudo, que voy a misa, que oro, pues yo estoy igual. A veces como solamente 2 veces al día y cargo las mismas ropitas y siempre me va a tocar que meterme a malo, a ver si yo puedo también surgir como surgió aquel. Pero resulta es que hablamos sin pensar las cosas. Si se mete a malo y se va a robar y allá lo matan, se acabó por completo. Dejó una familia pobre que ahora sí le toca rebuscar para comer, en vez de permanecer allí fiel a Dios y que Dios no lo iba a desamparar, que su vida se iba a acrecentar y que Dios les tenía preparado algo mejor, pero cambió de la luz a la oscuridad y su muerte fue inminente. Desapareció. El espanto y el terror lo estaban cercando en medio de su vida. Y es que a los malos no les va bien. A los malos les va mal, les caen desgracias en medio de su vida. Pero escuchemos lo que nos dice el versículo número 12. Desfallece en pleno vigor, la desgracia se afianza a su lado. Escuche, escuche. La desgracia se afianza a su lado. Ponga el oído más cerquitica. La desgracia se afianza a su lado. En el malvado. En el malvado. Porque usted dice, es que le va bien. Espérese tranquilito, no se afane, no se apure, que la palabra de Dios dice que la desgracia se afianza en el lado de la persona mala. Así que si tú quieres que la desgracia se afiance, se pegue ahí al lado tuyo, pues apártate del camino de Dios. Apártate de Dios. Si quieres que la desgracia esté pegadita al lado tuyo. Pero si tú caminas en la luz de Dios, hay que aprender a confiar en Él. Hay que abandonar nuestra vida en sus manos. Hay que tener una entrega profunda para con Dios. La desgracia se afianza al lado del malvado. Lo ve riéndose, pero tarde o temprano les toca sufrir las consecuencias de todo lo malo.
que venía realizando en medio de su vida. Por eso, queridos hermanos, no envidies lo del malvado, no codicies lo del malvado, confía en Dios, abandona tu vida en manos de Dios y aprende a tener una entrega grande, profunda, maravillosa y hermosa para con Dios, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, para que tú no vayas a la oscuridad, sino que te mantengas recto y recta allá en el camino que es la luz que proviene de Dios, que es el camino de la vida, que es el camino de la luz donde van alumbrando también nuestra vida. Y vamos a escuchar lo que nos va a presentar el versículo número 13 y dice así: el mal devora su piel, el primogénito de la muerte roe sus miembros. El mal devora su piel y el primogénito de la muerte roe sus miembros. ¿Qué quiere decir eso? Que la maldad lo va a acabar por completo, lo va a devorar, lo va a triturar, lo va a dejar sin nada hasta el punto en que encuentre la muerte. Porque así es el mal, así es el malvado. Aunque tú veas que al malvado le va bien, tarde o temprano eso termina por devorar su piel. Eso termina por corroer, termina por devorar toda su existencia. Usted lo vio muy alegre, pero después lo va a ver en medio de las desgracias que le toca vivir, porque el mismo mal los devora, los aniquila, los asesina y les devora la piel por completo. Así que nosotros a caminar en la luz de Dios, a caminar en la presencia de Dios, porque si te vas por otro camino, que es el camino del mal, el camino de la oscuridad, sepa y entienda que el mal te va a devorar, que el mal te va a triturar por completo. El mal, dice claramente, devora su piel. El primogénito de la muerte roe sus miembros. La enfermedad roe sus miembros, acaba con la vida del malvado, lo aniquila por completo. Así que veamos por dónde deseamos caminar. Veamos por dónde deseamos transitar, veamos por dónde deseamos avanzar en medio de cada una de nuestra vida. Queridos hermanos, es interesante lo que hemos escuchado de este capítulo 18 del libro de Job, en este versículo número 13 y los anteriores versículos. Les invito en este momento, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate a compartirla con tu familia, anímate a compartirla con tus seres queridos para que esta enseñanza también pueda llegar a ellos y puedan tener un cambio en medio de su vida. Pero hay gente mala. Hay gente malvada, gente macabra, de lo mala, que empujan a otros a las tinieblas. Los sacan de la luz y los impulsan a las tinieblas, como aquellos que sacan a las personas que tienen su fe en Dios, que respetan la autoridad del Papa, que respetan a los sacerdotes, y vienen otros y los impulsan a odiar la iglesia, los impulsan a odiar al Papa, a meterse con el Papa, a hacerle la vida imposible a todas las personas que lo sacan de la luz y los llevan a la oscuridad. Escuchemos lo que dice el versículo número 18. Lo empujan de la luz a las tinieblas, se ve expulsado del mundo. Dice, lo empujan de la luz a las tinieblas, porque es que hay gente mala, queridos hermanos. Dentro de la iglesia también. No podemos decir que hay un santo. No, hay gente muy mala también dentro de la iglesia. Como dice el dicho, unos van a una cosa que es el encuentro personal con el Señor y otros van a otra cosa que es acabar y destruir con los demás. Entonces, hay gente muy mala que empujan a otros a salirse de la luz para ir a vivir en la oscuridad, en las tinieblas.
hay gente mala. Y nosotros debemos rodear nuestra vida de gente buena, que nos siga dando la mano para permanecer en la luz, a pesar de nuestros pecados, para que sigamos confiando en Dios. Pero no hay que tener gente que te esté impulsando a ti a salirte de la luz para ir a las tinieblas. No, porque ya tú sabes lo que le va a pasar a todos aquellos que hacen el mal. Podrán vivir alegría un momento, pero no les va a durar toda la vida, porque hay gente mala, macabra de mala, que sacan a las personas de la luz de Dios para ir a llevarlas ¿a dónde? A las tinieblas. Y cuando llegan a las tinieblas, cambian y se vuelven ellos ahora quienes van a atacar a sus hermanos. Por eso debemos aprender a abrir el corazón a Dios y sobre todo permanecer firmes en la luz que proviene de Dios. Escuchemos lo que nos va a presentar ahora el versículo 21. Dice así: así acaba la morada del impío, la casa del que a Dios desconoce. Queridos hermanos, hemos escuchado cómo acaba la vida de aquel que le ha dado la espalda a Dios. Claramente dice, así acaba la morada del impío. Así acaba la vida del impío, así acaba la vida del malvado, así acaba la vida de aquel que le gusta sacar a las personas de la luz para llevarlas a la oscuridad. Así acaba, dice el autor sagrado, la morada del impío, la casa del que a Dios desconoce. Porque una persona que opta por el mal es porque no conoce a Dios, es porque desconoce a Dios y se ha ido por otro camino. Pero hay gente que conociendo a Dios se ha dejado sacar de la luz para ser impulsados a la oscuridad, y tenía un conocimiento de Dios, pero no era un conocimiento verdadero, no era una entrega verdadera, porque una verdadera entrega con el Señor nos podrán bambolear, nos podrán empujar, nos podrán mover, pero no nos van a hacer separar de la presencia de Dios. Por eso, así termina la vida para aquel que desconoce a Dios. Queridos hermanos, que esta palabra de Dios que hemos escuchado nos lleve a nosotros a tener una revisión personal en medio de nuestra vida. Y hoy, en el Domingo de Ramos, domingo en que celebramos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, donde debemos también haber celebrado que Cristo entre en mi vida, de abrirle el corazón, de cambiar, de dejar lo malo, de dejar de ser malvado y empezar a vivir en la luz de Dios, como nos lo presenta el libro de Job en este capítulo 18, versículo del 1 hasta el 21. Queridos hermanos, hay que tener muy bien presente lo que Dios nos presenta a través de su santa palabra. Ánimo a seguir adelante. Mire, hay muchos puntos interesantes para nuestra reflexión personal, empezando por dejar que la luz de Dios sea la que brille en nuestra vida para disipar las tinieblas del pecado. Porque si dejamos que la luz de lo malo brille en nuestra vida, se apaga y el fuego no brilla en tu vida, en tu familia, sino que vas a vivir en la oscuridad. Así que dediquémosle también tiempo a Dios, entrega profunda para con Dios, y que estos días podamos vivir el encuentro con la palabra de Dios a plenitud. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir este capítulo 18 del libro de Job. Interesante. La morada del impío se acaba. Lo que el impío, el malvado, creía que iba a sustentar su vida por muchos años, se termina, se acaba, se destruye, se disuelve y no ve la luz que proviene de Dios. Abramos el corazón a Dios y tengamos una entrega profunda para con Él. Saludamos a todos los que se han acercado
con humildad y sencillez a este encuentro con la santa palabra de Dios. No se te olvide un dedito para arriba, no se te olvide la flechita de compartir. Copia el enlace, pégalo en tus listas de WhatsApp, en tus grupos, en Facebook, en las páginas, en tu Instagram, en todos lados, para que la palabra de Dios pueda también llegar a muchas personas y se animen a abrir su vida y dejar que la luz de Dios les ilumine y sobre todo les ilumine también cada una de sus familias. Dios les bendiga a todos ustedes por acercarse a este encuentro con la palabra de Dios. Les invito para mañana, 8:30 de la mañana, para el estreno de la Santa Misa del lunes santo. Empezamos ya la Semana Mayor. Si todavía no ha visto la misa del Domingo de Ramos, aquí en nuestro canal está, para que la vivas a plenitud y puedas tener un encuentro con el Señor. Tenemos una hermosa procesión que hemos hecho desde la Cruz de la Misión que está en la entrada del pueblo hasta el templo, cantando, batiendo las palmas, con fe, con devoción, para ir a vivir también la Santa Eucaristía. Y por eso les invito cada día, anímate a vivirla con un sincero corazón. Y por la noche, con la gracia de Dios, que Dios nos conceda vida y salud, vamos a compartir el capítulo número 19 del libro de Job. Cuento con tu presencia, no faltes, y que esta Semana Santa, cada día, en medio de la palabra, la ofrezcamos también por la conversión de nuestra vida y por la paz del mundo entero, y especialmente por los países que están viviendo en guerra. Saludamos también a todas las personas que con humildad nos han apoyado con su granito de arena. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Que el Señor les multiplique siempre su generosidad y su apoyo. Saludamos a Marta Cáceres, a Olivia Lagorre, Marta Arambula, Berta Guevara, Sandra Pesina. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique su generosidad para con los pobres, para con la evangelización. Olivia Lagorre nos escribe: Padre, le pido me ayude a orar por mi hija Cristi Leal. Ella fue operada del cerebro y desde entonces ella quedó muy sensible. No supera todo lo que le ha pasado. Claro que sí, Olivia, cuente con mis oraciones, con mis humildes oraciones, pidiendo a Dios que le dé fortaleza a su familia, a usted y también a su hija Cristi Leal, que abandone toda su vida en manos de Dios y que Dios haga su santa voluntad, concediéndole la sanación a tu hija al 100% para que pueda volver nuevamente a sus quehaceres diarios. Que Dios les bendiga, Olivia, que el Señor le multiplique, pero también Dios le dé fortaleza para seguir adelante, para seguir confiando cada día más en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Marta Arambula nos escribe una ofrenda. Padre, Dios le bendiga, gracias, que el Señor le bendiga, y a todos los que con humildad nos apoyan con su granito de arena. Dios les pague, Dios les bendiga, que el Señor les bendiga siempre. Y anímate a vivir esta Semana Santa con un corazón entregado a la bondad y a la misericordia de nuestro Dios. Y también el día de mañana, si tenemos internet, vamos a presentarles también la iglesia, donde voy a recibir mañana a las 10 de la mañana con la gracia de Dios, y también para la Eucaristía, para que ustedes las puedan también ver desde el lugar donde están, para que puedan también orar por mí en la nueva misión que la iglesia me va a encomendar. Con humildad, con sencillez, vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Mi número de WhatsApp es +58 416 870 1640. Envíanos un mensajito con tu nombre y cómo deseas apoyarnos en la evangelización. Que el Señor les acompañe siempre. Les habló el Padre José Medina desde San Silvestre, Barinas, Venezuela. Que el Señor les acompañe siempre.